Esto es lo que no dice Semana. Lo que se presenta como una medición electoral opera realmente como un sondeo, sin base probabilística. Que vamos a construir a partir del próximo 31 de mayo, cuando el pueblo colombiano nos lleve a triunfar en primera vuelta presidencial. Esta es la verdadera encuesta, amigos. En enero, Atlas Intel ya había ubicado a Abelardo del Espriella en el primer lugar, una cifra que él ha utilizado abiertamente para hacer campaña. Colombianos, definitivamente la extrema derecha tiene una operación deliberada para intentar torcer la voluntad popular utilizando todos los mecanismos disponibles, y uno de los más efectivos es la manipulación de estas encuestas para amplificarlas con grandes medios de comunicación como la revista Semana, que ya sabemos la cercanía con Paloma Valencia, con Abelardo del Espriella. Miren la reciente publicación que hacen donde se posiciona a Abelardo del Espriella y a Paloma Valencia por encima de Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial. Una publicación que no resiste el más mínimo análisis serio. Se trata de una narrativa que están construyendo para poner la idea de que figuras como Abelardo, que no tienen un respaldo electoral comprobado, o Paloma Valencia, que no tiene un respaldo electoral independiente, pueden imponerse con amplitud frente a un dirigente que sí consolida una base política real. La afirmación de una ventaja amplia por eso carece de todo sustento cuando se contrastan con otras mediciones que ubican a Iván Cepeda con una diferencia considerable a favor, lo que deja ver la intención clara de distorsionar la percepción pública. La publicación asegura que en este escenario Abelardo del Espriella obtendría un 48,8% por encima de Iván Cepeda, quien llegaría supuestamente al 39,8%. ¿Esto qué es? Una diferencia supuestamente de 9 puntos que pretende instalarse como una tendencia casi que dada para la segunda vuelta presidencial. Una cifra que se presenta como un dato técnico cuando en realidad está sostenida por un instrumento cuestionado como Atlas Intel. Esta encuestadora tiene una rigurosidad que ha sido objeto de críticas, de observaciones incluso por la misma justicia. La omisión de estos antecedentes de Atlas Intel no es un descuido, es una decisión que toma Semana orientada a blindar un resultado conveniente. En enero, Atlas Intel ya había ubicado a Abelardo del Espriella en el primer lugar, una cifra que él ha utilizado abiertamente para hacer campaña, para reforzar el efecto de arrastre que lo convierte supuestamente en una fuerza política imbatible. Pero lo que no contó Abelardo del Espriella y ahora la revista Semana es que Atlas Intel tiene una metodología que no cumple con estándares que garanticen representatividad, y eso impide considerar estos resultados como encuestas en sentido estricto. Esto es lo que no dice Semana. Lo que se presenta como una medición electoral opera realmente como un sondeo, sin base probabilística, incapaz de reflejar con precisión el comportamiento del electorado colombiano. Ahora, con todos estos cuestionamientos, ¿qué hacen con Paloma Valencia? Con Paloma la ubican en un 47,1% e Iván Cepeda 39,6%. Establecen una diferencia de alrededor de 7,5 puntos porcentuales que busca consolidar la idea de que Iván Cepeda es derrotable. La idea de una derrota inevitable del senador del pacto histórico, la colectividad más votada de las pasadas elecciones. Ese resultado se construye sobre un procedimiento que no asegura que todos los ciudadanos tengan una probabilidad conocida y verificable de ser seleccionados, lo que invalida cualquier pretensión de representatividad, lo que invalida que esto sea una encuesta real. Es que la ausencia de un diseño muestral, probabilístico, convierte el ejercicio en un sondeo, y es básico. Estoy recordando bachillerato, que recoge opiniones, lo hace el sondeo, dispersos. No hay un control estadístico. Eso abre la puerta a unos sesgos profundos. Eso es básico, amigos. La manipulación se traduce al presentar ese sondeo como encuesta formal, y eso le otorga un peso que no tiene, que la justicia incluso está investigando. La repetición de estas cifras de Abelardo del Espriella, de Paloma Valencia,
con un medio que, nos guste o no, tiene un alto alcance, amplifica una ficción que termina influyendo en la percepción de viabilidad electoral. Eso desplaza el debate político hacia una realidad fabricada, donde los números dejan de describir y pasan a imponer una narrativa bastante conveniente para determinados sectores del poder. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Difundir esta información. La encuestadora que le da esta información a Revista Semana, los de Atlas Intel, están siendo investigados por no cumplir con los estándares que establece la justicia. No es que Iván Cepeda sea derrotado, es totalmente falso esta encuesta que estamos viendo, amigos. Incluso dudo en llamarlo encuesta en el sentido estricto de la palabra. Y de todas formas, el resultado que está presentando Semana responde es a un contexto de no saber qué hacer en la campaña de Paloma, de Abelardo, frente al respaldo que sostiene Iván Cepeda dentro del pacto histórico, dentro de otras fuerzas políticas que demuestran la capacidad real de movilización y votación de cara a la primera vuelta presidencial. Por eso tiene la necesidad de posicionar alternativas débiles a través de encuestas falsas. Y eso se explica por la imposibilidad de disputar ese respaldo en condiciones normales, lo que lleva a estos instrumentos de percepción que alteran el terreno antes de que se expresen las urnas. Y lo hacen por esto, amigos. Miren cómo Iván Cepeda fue recibido en Barrancabermeja, en Santander. Una multitud que lo sigue acompañando, una multitud que lo tiene que llevar a primera vuelta presidencial, y todo indicaría que sería una derrota inevitable para toda la extrema derecha, amigos. Incluso aquí hubo un mensaje que tenemos que ver, sobre todo para la población trabajadora de Barrancabermeja, Santander, que tiene mucho respaldo popular, sobre todo en sectores de la izquierda de la Unión Patriótica. Escuchemos. No es una fecha cualquiera. Hoy 9 de abril. Es un día en que ponemos de presente el sufrimiento que han padecido millones de personas y numerosas comunidades en nuestra larga historia de violencia. Pero también hoy ponemos de presente llenísimo las luchas de las víctimas por la dignidad y la memoria. Este es un día en el que renovamos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, en que reafirmamos que el poder de la verdad de las víctimas no solo las emancipa a ellas, sino que emancipa a toda la sociedad. Nos libera del imperio de la mentira y de la impunidad, de quienes con crímenes de lesa humanidad y genocidio han construido poder y riqueza. Precisamente porque yo mismo y mi fórmula vicepresidencial, Aida Quilpué, somos víctimas del genocidio y de la violencia política, debo reafirmar desde Barranca que el segundo gobierno progresista que vamos a construir a partir del próximo 31 de mayo, cuando el pueblo colombiano nos lleve a triunfar en primera vuelta presidencial. Esta es la verdadera encuesta, amigos. El segundo gobierno progresista será un gobierno en el que las víctimas estarán en el centro de la acción de todas las instituciones del Estado colombiano. Nuestro gobierno será un gobierno que no olvida, que no niega, que no repite, que no odia, que busca la reconciliación nacional. Y eso haremos lo necesario para que entonces se plasme en cumplir con la reparación individual, familiar y colectiva de todas las víctimas. Terminaremos de implementar el Acuerdo de Paz de 2016 y apoyaremos a la Jurisdicción Especial para la Paz para que termine pronto y en forma exitosa su labor. Hablar de justicia en Barrancabermeja es también hablar de una deuda histórica. Esta tierra ha estado ligada a los procesos de surgimiento y desarrollo de la gloriosa Unión Patriótica. Santander ha sufrido como pocas regiones y territorios del país la violencia política. Por eso quiero recordar hoy en este acto a un amigo entrañable, a un compañero de vida y de lucha, Leonardo Posada Pedraza,
De él aprendí mis primeras lecciones de política, de compromiso, de ética. Fue el primer representante a la Cámara elegido por la Unión Patriótica en 1986 y ese mismo año fue asesinado en los inicios de uno de los capítulos más dolorosos y vergonzosos de nuestra historia, el genocidio político contra la UP. Y hoy, Día Nacional de las Víctimas, quiero especialmente enviar un mensaje perentorio al señor Álvaro Uribe Vélez desde esta concentración. Quiero decirle que los victimarios como él y su hermano Santiago, el jefe paramilitar de los 12 apóstoles, nunca podrán con sus justificaciones criminales mancillar la honra de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, ni de los jóvenes de los falsos positivos. Nunca. Ni de los jóvenes víctimas que están sepultados en la escombrera, ni de los campesinos que masacraron para quedarse con sus tierras. Hoy, 9 de abril, afirmamos que la verdad y la memoria de las víctimas siempre derrotarán a las fuerzas perversas de la muerte. Que lo oiga Uribe desde esta muy importante concentración. Y siempre se va a derrotar también estos resultados amañados. Es que miren, amigos, lo que hace esta construcción artificial es pretender debilitar la imagen de Iván Cepeda y erosionar su base de apoyo mediante la instalación de unas dudas sobre la competitividad que puede tener el pacto histórico. Esta encuesta no busca informar, sino intervenir en la formación política en un momento importante y cuando ven estas manifestaciones. Ahora, amigos, en paralelo a esta publicación de la revista Semana, se trata de desviar la atención de denuncias recientes que vinculan al señor Abelardo de la Espriella con la presunta operación para robarse las elecciones. No es casual la coincidencia temporal. Responde a una lógica de control de agenda en la que los grandes medios quieren jugar un papel determinante como ya lo han hecho. ¿Qué hace? Desplaza el foco hacia una supuesta fortaleza electoral del candidato mientras se diluyen unos cuestionamientos que hay sobre su entorno, sus posibles vínculos. A esto se suma una distorsión deliberada de la información sobre unas interceptaciones que existen, donde se busca instalar la idea de que el presidente Petro está ejerciendo una persecución política contra opositores. El propio presidente ha dicho, y esto se pudo leer del trino del mandatario, no se trata de unas interceptaciones a Abelardo de la Espriella, sino a la empresa o a uno de los hermanos Batista, propietarios de Thomas Gret & Sons, en las que aparece mencionado Abelardo de la Espriella. Ahí se dice de un supuesto plan para intervenir en las elecciones, para que ellos se queden con el negocio de los pasaportes, para que ellos se queden con el negocio de escrutar las elecciones. Miren cómo intentan desviar la atención. Aquí va la noticia, Felipe, hasta donde vamos en la averiguación. La Fiscalía, que es la única entidad autorizada en el Estado colombiano para hacer interceptaciones legales a través de la plataforma Esperanza, desde que se enteró de lo que dijo el presidente, empezó la averiguación. Hay cerca de 13.000, Felipe, escuche usted la cifra, 13.000 interceptaciones telefónicas legales que hace la plataforma Esperanza por petición de la misma Fiscalía, de fiscales de casos, avalada siempre por jueces de la República. Revisaron las cerca de 13.000 interceptaciones telefónicas legales. La conclusión, Felipe, es que no encontró la Fiscalía ninguna interceptación que se esté adelantando sobre el número telefónico del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Es decir, que la justificación que empezaron a rodar desde el gobierno sobre la información que tiene el presidente Petro se está desinflando. La única opción sería que una vez terminada el sondeo de la Fiscalía encontraran que eventualmente hay alguna interceptación sobre uno de los teléfonos de los hermanos Bautista. Pero hasta donde van, Felipe, tampoco la han encontrado. Nos ponen en el escenario de señalar entonces de dónde sacó y de preguntarnos de dónde sacó el presidente de la República la información para publicar lo que publicó. No es que entonces se diga que Abelardo de la Espriella estaba siendo interceptado, no, es que se le escucha
en una grabación donde presuntamente está negociando las elecciones y aparece justo esta encuesta para desviar lo realmente importante. Son tan predecibles que por eso tenemos que prestarle mucha atención a este tipo de publicaciones, amigos. Y sobre todo que lo hace una encuestadora cuestionada. Los audios donde se escucha a Abelardo de la Espriella se tienen que dar a conocer. Por eso yo digo que esta encuesta es para desviar la atención de algo mucho más grave que se le viene al señor Abelardo de la Espriella. Y no lo quieren aceptar. No quieren aceptar el gran apoyo electoral que tiene Iván Cepeda en regiones del país determinantes para ganar la presidencia de la República, y estamos hablando de Santander. Colombiano, mil gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.